recabar sus notas con Decanatura. Cualquier duda, pues me la hacen conocer. Y bueno, hasta que hagamos la presentación, pues puedo escuchar algún comentario de ustedes, si es que hay alguno. Bueno. Perfecto. No sé si me están escuchando. Hola, hola. Sí, doctor, escucha. Perfecto. Sí, escucha. Vamos a continuar. Un segundito, vamos a grabar esto. Vamos a grabar, perdón. En unos segunditos. Y bueno, comenzaremos. Ahora sí, ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Vamos a continuar con la secuencia de todo lo que estamos viendo, ¿no? Hemos visto esófago, estómago, bueno, vamos a ver ahora lo que es patología del intestino delgado. Entonces, vamos a hacer un recordatorio anatómico, como todo en cirugías, empezamos por eso, ustedes ya se están acostumbrando y ya se han acostumbrado. Pues vamos a recordar, ¿no?, que el intestino delgado está justamente enmarcado en lo que es el marco colónico, ¿ya? Y va la parte móvil del intestino, va de lo que es el ángulo de Treitz hasta lo que es la válvula ileocecal, ¿ya?, que es la inserción justamente con el ciego, con la parte del colon. Y vamos a tener justamente esto, ¿no? La porción fija que la hemos descrito ya en la anterior clase y la porción móvil que es el Y1 y el ileum. Hacia arriba se encuentra el ángulo de Treitz, abajo el válvula ileocecal, repetimos nuevamente, longitud in vivo de 3 a 5 metros, ¿no? En las disecciones anatómicas ustedes veían que aumentaba, ¿no? De 6 a 8 metros incluso. Eso está descrito en el libro de Target. El Y1 ileum se divide en dos, ¿no? Una primera porción que es el Y1, que es la primera parte del intestino delgado, y la segunda que es el ileum en sí, que se va a insertar al colon. Tenemos un mesenterio que es justamente la irrigación que se va a dar hacia la parte del intestino delgado, ya que va a dividir en dos espacios, un mesentero cólico derecho y un mesentero cólico izquierdo, ¿ya? Más o menos es esta, ¿no? Aquí a la mitad está el mesenterio y va a dividir en esos dos espacios, el derecho y el izquierdo. ¿Ok? La irrigación principal, ahorita la vamos a ver. Primero vamos a ver un corte histológico. El intestino tiene una característica, ¿no? La característica principal es la absorción de todos los nutrientes. Entonces, tiene que tener un montón de velocidades para tener mayor extensión en superficie para la absorción de nutrientes. Entonces, cuando hacemos un corte histológico, vemos justamente esas velocidades, ¿ya?, que incrementan en gran medida el tamaño, la longitud, ¿no? Hasta unas 3 a 5 veces el tamaño de referencia que tendría, digamos, en longitud. Entonces es inmensa el tamaño que va a tener cuando se toma o considera las velocidades, ¿no? Tiene una lámina basal, que es la submucosa, tiene una parte muscular, que tiene dos tipos de estrías, ¿no?, longitudinales y circulares, y una parte serosa, que es la parte más externa. Ya les he dicho, el único lugar en el tracto digestivo es el estómago, que tiene 3 tipos de fibras musculares, ¿ya? Ahí está la pared, ¿no?, que tiene la serosa, la parte muscular, donde se encuentran insertos los plexos mientéricos, que son de Meissner y Auerbach. ¿Se acuerdan que hemos hablado también en lo que es esófago? La mucosa tiene unos pliegues que son justamente las válvulas convenientes, que también se ven en duodeno, que son justamente estos pliegues de Kerring, que aumentan la extensión en superficie de lo que es el intestino. La irrigación importantísimo, ¿no? Está dada por la arteria mesentérica superior. Vamos a tocar algunas patologías justamente de la mesentérica superior que nos van a dar algunos datos de oclusión y obstrucción. Ahora vamos a definir justamente eso. Estos van a formar arcos, ¿no? La arteria mesentérica, y se van a denominar los vasos paralelos de Dwight. Y estos van a terminar en un tronco que va
justamente a irrigar el apéndice, que termina en la arteria apendicular en sí. Este es el nombre corto de ese tronco, es el tronco iliobiseco apendículo cólico, ¿no? Que va a dar justamente ramas a todo lo que estamos mencionando. Lo han llevado en anatomía, no hay mucho más que hablar. En la parte del retorno venoso va todo hacia lo que es la mesentérica superior y la que va a drenar al sistema porta, llegando al hígado y pasando hacia la cava, ¿no? Entonces, importante esto porque vamos a ver algunas situaciones de patologías quirúrgicas que a través del drenaje venoso pues podemos hacer resecciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conocer eso. Aquí está justamente la irrigación, ¿no? Estos son los arcos de Dwight que habíamos visto, ¿no? La mesentérica superior es justamente la que está saliendo de la aorta, ¿no? El tronco celíaco está aquí arriba, aquí está la otra salida que es la mesentérica superior y justamente da toda esta irrigación y termina en el apéndice. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Acá está el retorno venoso, va a drenar a lo que es la mesentérica superior también, a la vena mesentérica superior, terminando a la constitución y la formación, ¿no? Con la esplénica, ¿ya? Junto con la esplénica y parte de la mesentérica inferior, al sistema de drenaje portal, ¿ya? Que va hacia lo que es el hígado. Entonces, eso es lo que hemos hablado y ahora se los he pasado por la forma gráfica en sí. La fisiología. La motilidad está dada por justamente la parte muscular, que es la capa circular en sí, y el peristaltismo, tanto la circular como la longitudinal, les da el movimiento peristaltico. ¿Ya? El peristaltismo se da en todo el trayecto del intestino, con la capa circular. La longitudinal, en cambio, son segmentarios, se te da contracciones segmentarias. En manguito se denomina, se van a acordar también esas contracciones que describe el libro de fisiología de Guyton, ¿ya? Los patrones motores tienen 3 periodos. ¿Se acuerdan que hemos hablado en esófago, hemos hablado en estómago, hemos hablado en duodeno, y ahora vamos a volver a repetir de lo que es la parte motora, las fases del periodo digestivo e interdigestivo, teniendo 3 fases en sí, donde no hay actividad motora en la primera fase, ¿no? Porque no ha ingresado el bolo alimenticio. 2, cuando ya ha vaciado el bolo alimenticio y ha pasado del estómago al duodeno y está entrando ya hacia el yeyuno ilion, va a haber una segunda fase que va a haber ya inicio de contracciones circulares rítmicas, que son un peristaltismo en todo el cuerpo. Y la tercera va a haber un aumento de la intensidad de la actividad, donde va a haber ya ondas propulsivas, ¿ya? Donde va a interactuar tanto la capa circular como la capa longitudinal, donde va a dar mayor contractibilidad, digamos, a la musculatura y va a producir el peristaltismo en sí. Entonces, esas son las 3 fases de los periodos digestivos o interdigestivos de los patrones motores que tiene el intestino delgado. También dentro de la fisiología, como recordatorio, es la absorción de agua, electrolitos y nutrientes. Hemos visto que las vellosidades, en el corte histológico que les mostraba, aumentan la superficie de extensión de lo que es el intestino delgado, y más o menos las vellosidades tienen una altura de 0,5 a 1 milímetro de altura, entonces va aumentando todo eso en extensión, ¿no? Hay tipos celulares, ¿no? En cada nivel, y hay células de adentro hacia afuera, de lo que son las vellosidades. Hay en la cripta células indiferenciadas, hay células absortivas, caliciformes, que secretan mucus. Hay algunas células endócrinas también. Aquí también está enlazado todo lo que es el sistema digestivo con lo que es el estómago y el duodeno, y lo que es la parte hepática y la parte de lo que es pancreática. Entonces, tiene que haber células endocrinas, secretan el BIP, por ejemplo, ¿ya? Y algunas otras hormonas, pero tiene que estar enlazado todo esto para que funcione el tracto digestivo. Ustedes lo llevaron en fisiología. ¿Cuánto de volumen maneja el intestino delgado? Esto es importante para nosotros los cirujanos cuando hacemos resecciones, ¿no? Maneja aproximadamente de 6,5 litros a 8 litros, donde está formado ese volumen por débito o secreción salival, secreción gástrica, biliar, pancreática, obviamente, ¿ya? Y el propio intestino que va a producir su propio volumen, ¿no? Entonces, a nivel del yeyuno, todo este volumen se va a ir absorbiendo también, más o menos 5,5 a 5 litros y medio. A nivel del ilion ya se va absorbiendo mucho más, hasta 1,5 litros
Entonces, justo cuando llega ya hasta la válvula ileocecal, el volumen ha sido muy, muy reducido y solo va a pasar más o menos lo que vemos, 1,5 litros hacia lo que es el colon. Y del colon todavía se va a ir absorbiendo más y lo vamos a llevar en las próximas clases y hasta tener la formación de heces con 200 ml. O sea, todo eso es a lo que han llevado y todo eso tiene que volver a refrescarse para ustedes para conocer cómo vamos a actuar con las patologías quirúrgicas. Dentro de la fisiología vamos a ver que no solo se absorbe, también se secreta agua, electrolitos, lo que hemos visto. Hay una regulación del transporte de electrolitos. Y esto es importante en ciertas patologías, lo van a llevar también en gastroenterología. Ustedes van a ver que el virus del cólera, por ejemplo, actúa a nivel de esas células donde están las vellosidades, las células caliciformes más precisamente, y donde van a producir una alteración de la estructura y van a liberar gran cantidad, van a hacer secretar gran cantidad de agua y electrolitos, evitando en gran manera la absorción. Entonces ahí se producen los síndromes diarreicos en gran volumen, ¿no? Entonces tienen que reconocer todo eso. Y tienen una función de barrera también que puede hacer que las bacterias puedan atravesar toda la pared, incluso llegar hasta el peritoneo, porque está descrito, y se denomina translocación bacteriana. Entonces, tanto el intestino delgado, incluso el colon, tienen este tipo de mecanismo de que las bacterias, no solo por la vía hematógena, linfática, esa venosa también o arterial, va a pasar, digamos, la bacteria hacia otro espacio, sino que puede atravesar la pared de la estructura y llegar a otro espacio y se denomina translocación bacteriana. Muy bien, también han debido revisarlo, han debido escucharlo esto en patología de Robbins, la translocación bacteriana está bien descrita ahí. Muy bien, después del recordatorio anatómico, fisiológico y todo lo que hemos visto, incluso histológico, vamos a determinar ciertas patologías quirúrgicas que son importantes describirlas. Obviamente van a haber algunas que vamos a tocar un poquito más, ¿no? La tuberculosis, obstrucciones, etcétera. Y otras que van a llevarlas también en lo que es gastroenterología, como la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces aquí está justamente la descripción. Los tumores les he puesto con 2 asteriscos que pues se lo maneja para la especialidad. Y generalmente los tumores en el intestino delgado son adenocarcinomas. Estas formaciones neoplásicas generalmente son malignas, pero una resección adecuada puede controlar, digamos, en fases iniciales ese tumor. ¿Ya? Entonces vamos a ir desglosando todo. Vamos a empezar con los divertículos. Estos son formaciones saculares, se acuerdan que hemos llevado también con divertículos a nivel de lo que es el esófago, etcétera, donde se van a originar en órganos huecos, en este caso son congénitos en toda la pared, o puede ser adquirido solo en la mucosa y en la submucosa. Entonces son formaciones saculares, como habíamos definido también lo que es el esófago, ¿ya? Y pueden ser congénitos o adquiridos. Si son congénitos, toman toda la pared, y si son adquiridos, solo la mucosa y la submucosa. De los más frecuentes, entre comillas frecuentes o más descritos, es el divertículo de Meckel. Pero la incidencia, como pueden ver, es bien bajita, ¿no? De 100 pacientes, 3 pueden tener. La incidencia de un 3% es bajita. Pero hay que conocer, ¿por qué? Porque te va a dar una sintomatología similar a una apendicitis. Este es congénito y se produce por la persistencia parcial del conducto onfalomesentérico. En la formación embrionaria, ustedes recordarán que el conducto onfalomesentérico se inserta a través del ombligo y te da toda la irrigación sanguínea a lo que es el embrión, etcétera, ¿no? El feto. Entonces, es justamente por eso se produce. Este se va a situar en el borde antimesentérico del ilion, antimesentérico. Va desde a 3 centímetros de la válvula ileocecal y puede estar incluso hasta 1,8 centímetros. La clínica, la mayor parte son asintomáticos, el 90%, y el 10% se puede producir con datos de inflamación como diverticulitis, puede haber hemorragias o se puede perforar. Todo esto, esta clínica te puede hacer confundir también con lo que es una apendicitis, ¿ya? Entonces, a veces entras a operar y en vez de encontrar un apéndice que está perforado, etcétera, lo encuentras sanito, pero haces una revisión más hacia lo que es la parte intestinal delgada y encuentras el divertículo de Meckel. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? La extirpación. Vamos a ver aquí algunas fotos. Este es el intestino, el borde antimesentérico. Aquí está el mesenterio. Aquí en un gráfico podemos compararlo. Aquí está la irrigación. Y el borde antimesentérico es tomado justamente por esta estructura que se denomina divertículo de Meckel.
hasta 3 centímetros de la válvula ileocecal o incluso hasta 1,80 centímetros de esta válvula, si está alejado, ¿no? Casi hasta 2 metros. Esta es la característica. Cuando está inflamada, puede reventar, puede sangrar y te da justamente el mismo parámetro de una peritonitis y te hace confundir incluso con una apendicitis. ¿Qué hacemos cuando está inflamada? Cuando está inflamada, hacemos una resección de acá, acá y unimos el intestino. O sea, sacamos todo el segmento intestinal que está comprometiendo esto. Pero si no está inflamado y lo encontramos incidentalmente o ya lo hemos diagnosticado por X o Z razón, pues podemos solo hacer, sacamos el divertículo, dejamos aquí el espacio y hacemos una rafia del intestino. Cuando esté inflamado es mejor sacar parte del intestino porque no va a agarrar bien la sutura. Muy bien, entonces eso es lo que hacemos como cirujanos. Es raro, como les digo, en mi experiencia quirúrgica he visto 2 veces en toda mi área profesional, pero como les digo, se pueden enfrentar a eso. Los divertículos duodenales son otro tipo de divertículos y estos son adquiridos y se encuentran en el borde mesentérico. Como pueden ver, el anterior era el antimesentérico y este es el borde mesentérico del duodeno. ¿Ya? Estos se forman por cambios de presión endoluminal. Generalmente, igual que el primero, son asintomáticos y cuando se complican, un pequeño porcentaje pueden hacer lo mismo que el otro. Se inflaman, se perforan o sangran. ¿Ya? Entonces, el mismo comportamiento de los divertículos duodenales. El tratamiento puede ser por vía endoscópica, podemos identificarlos y puedes hacer como un clip, igual que las úlceras, puedes evitar la hemorragia, ¿no? Y cerrar justamente de esa forma el sangrado. ¿Ya? Pero es muy raro, ¿no? Es muy raro y llegar a un tratamiento quirúrgico es mucho más raro todavía. ¿Ya? Hay otros divertículos también en yeyuno ilio que son adquiridos, se encuentran también en el borde mesentérico igual que los duodenales. La estadística es muy bajita, miren, esta es una estadística americana de 0,26%, pues casi nada, ¿ya? Y estos divertículos en yeyuno ilio, el 50% son asintomáticos y el otro 50% pueden producir sintomatología. ¿Por qué? Porque consideren que el intestino delgado maneja flujos altos, hay bacterias y puede haber sobrecrecimiento bacteriano y se puede comparar con síndrome de asacia que hemos llevado ya anteriormente. Puede haber dolores tipo cólico, ¿ya? Diarreas, porque no se hace una buena absorción y además hay sobrecrecimiento bacteriano. Y por esa misma situación de las diarreas, el dolor abdominal, a veces algo de distensión, el paciente no quiere comer y hay pérdida de peso. Y cuando no quiere comer, algo importante, ¿no? Se pueden producir anemias por falta de hierro, porque no se absorbe el hierro, u otro tipo de anemias por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos parámetros de la parte sintomatológica se deben más que nada a que el paciente no quiera comer. ¿Cuál es el tratamiento? Como hay sobrecrecimiento bacteriano, utilizamos antibióticos de amplio espectro, cotrimoxazol, cloranfenicol, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, etcétera, que nos pueden ayudar a evitar este sobrecrecimiento, liberando mucho lo que es la parte del dolor, evitando ya las diarreas y el paciente va a mejorar en su estado general. Obviamente, si es factible, se puede realizar un estudio radiológico, puede ser una tomografía con contraste en fase oral, y ahí podríamos ver las formaciones diverticulares y ahí ya podríamos catalogar en qué segmento están y planificar una cirugía haciendo una resección intestinal de esos segmentos que están afectados. Otra patología que es más, que lo van a ver en pediatría generalmente, es lo que hemos visto también en esófago, ¿no? Son las duplicaciones. Es cuando se duplica el aspecto en morfología y en histología del intestino delgado en este caso, ¿no? Entonces es una malformación congénita y se encuentra en el borde mesentérico. ¿Por qué? Porque requieren irrigación, ¿no? Entonces son como que tengas dos intestinos delgados como caños de escopeta, que está uno desembocando hacia donde tiene que desembocar en el ciego y otro que se queda trabado hasta cierto lugar y es un camino sin salida, ¿no? Entonces, canalización incompleta o va a llegar a un desarrollo de un tabique que va a dividir el intestino en 2 partes, ¿no? Se pueden clasificar en tubulares, por eso es
canalización incompleta, o puede ser quísticas cuando ya hay ese tabique, ¿no? Pueden ser grandes o pequeñas las formaciones. Se identifican en edades tempranas, obviamente, porque el bebé, generalmente, el recién nacido, puede tener regurgitaciones masivas, ¿no? O distensiones muy evidentes. En las primeras fases son asintomáticas, pero lo que nos llamaría la atención es la obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque estas duplicaciones no tienen salida, ¿no? Entonces empieza a llenarse ahí. El tratamiento en sí, obviamente, es quirúrgico porque hay que sacar esa estructura que no funciona. Aquí tenemos algunos ejemplos, cómo se comparte la irrigación en el mesenterio, como pueden ver. Y puedes tener duplicaciones, ¿no? Una estructura, obviamente, la que funciona, y la otra que es un poquito más pequeña, pero también es tubular y puede ingresar por este nivel la comida. A ver. Aquí tenemos ya otro tipo de patología, que es la enfermedad de Crohn. Esto lo van a llevar seguramente con lo que es el doctor o su docente de gastroenterología, ya que es el manejo generalmente es médico, ¿no? En gran parte. Pero ¿qué es lo que cómo se define? Es una inflamación crónica, transmural, granulomatosa, o sea, crónica y granulomatosa van de la mano, es cicatrizante, de inicio submucoso que va a afectar a todo el tracto gastrointestinal, pero de forma discontinua y asimétrica. ¿En qué sentido esto? Entonces tenemos justamente proyecciones de alteraciones en segmentos del intestino, ya tanto delgado como el grueso, incluso en estómago, ¿no? En duodeno, etcétera, donde la asimetría es lo que evidencia el divertículo de Meckel, la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que puede haber formas clínicas, que es la inflamatoria, obstructiva y la fistulizante. Como les digo, cuando ya hay, bueno, la inflamatoria es la presentación más común, pero tanto obstructiva y fistulizante nos van a dar, digamos, alguna conducta que podría llegar a ser quirúrgica. ¿Y en qué sentido? Aquí hablamos, ¿no? La parte del tratamiento quirúrgico es la extirpación justamente de esos segmentos donde vemos tanto obstrucción como la fistulización para resecar justamente esos segmentos intestinales comprometidos, ¿ya? Muy bien. Otra patología es la tuberculosis intestinal. Esto es algo más común en nuestro medio y es más frecuente porque pues, nuestro medio es una zona endémica de tuberculosis, y aparte de la tuberculosis pulmonar tenemos las tuberculosis de lo que es extrapulmonares, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la intestinal. ¿Cómo se define? Es una infección justamente producida por el ente causal, ¿no? Que es la tuberculosis, y en la pared intestinal. Son varias formas que puede haber. Son las formas hipertróficas, ya en un 70%, y hay otras formas que pueden ser ulcerativas o la combinación de las dos, ulcero-hipertróficas. ¿Ya? La hipertrófica te produce una intensa reacción inflamatoria. Este va a producir un aumento del grosor de la pared y te va a producir un síndrome adherencial. Entonces, este es el que más comúnmente vemos. La ulcerativa, como su nombre indica, produce úlceras que pueden ser únicas o múltiples, pero estas se van empezando a lastimar toda la pared intestinal y se produce una perforación de esta pared. Y la combinación de estas dos formas de úlcera hipertrófica que habíamos descrito. Clínicamente, puede haber por la primera forma, ¿no? Que hemos visto, el síndrome adherencial, un dato de obstrucción o subobstrucción intestinal, estamos hablando de obstrucción. Si hay perforación, nos va a dar ya una peritonitis química, que se denomina peritonitis tuberculosa. Y el diagnóstico, generalmente, bueno, aparte de los antecedentes que ustedes ya lo han llevado en neumología, ¿no? El radiológico, clínico, epidemiológico y todo esto, una vez que ingresamos a quirófano, sacamos muestras y puede haber ya un diagnóstico anatopatológico, pues también del débito de la peritonitis podemos hacer un cultivo y una tinción VAR. El tratamiento quirúrgico es en sí, como les digo, la laparotomía exploratoria para llegar a hacer todo esto. Y muchos de estos pacientes son jóvenes y el pronóstico es reservado. ¿Por qué? Porque empiezan a perforarse, ¿no? Si estamos hablando de que puede haber perforación o adherencias, o si está combinado las dos formas, esos pacientes van
yendo a depauperar poco a poco y no se alimentan, están desnutridos. La misma tuberculosis ya el paciente lo trae desnutrido, entonces el paciente se va muriendo. Entonces la mortalidad es muy elevada y, como les digo, generalmente esto lo vemos en pacientes jóvenes, 18, 20, 23 años, ¿no? Entonces es una patología muy frecuente en nuestro medio. Hemos operado varios de estas tuberculosis intestinales y no han ido muy bien, ¿ya? Algo importante, ¿no? Que Suros, semiología, te dice, ¿no? La peritonitis tuberculosa, con poco líquido, puede observarse un signo que se llama de Thormeyer. Ustedes se van a acordar de ese signo, donde es justamente la percusión, te da un abdomen en tablero de ajedrez, ¿no? Entonces aquí te dice, ¿no? Hay un sonido timpánico en lo alto del abdomen y a la derecha, y en contraste con matidez en el abdomen izquierdo, donde va a haber el derrame. Entonces, ese es más o menos lo que indica el signo de Thormeyer, ¿ya? Entonces, semiológicamente pueden identificar ese signo en pacientes con la tuberculosis intestinal. Ya hemos hablado de tuberculosis intestinal y obstrucción, pero hay otras formas de que te pueda producir obstrucción intestinal, ¿no? Otras patologías. Entonces, tendríamos que definir primero ilio. Y el ilio justamente es una entidad donde va a haber una detención parcial o total del contenido del tránsito intestinal. Entonces, se detiene el peristaltismo de forma total o parcial y ya empieza a distender el abdomen, a haber vómitos, no hay canalización de gases, no hay ruidos hidroaéreos. Entonces, todo eso engloba lo que es el ilio, ¿ya? También lo llevó de semiología. ¿Cómo se clasifica? En dos cosas muy básicas, ¿no? En la semiología a veces te complicaban mucho. En un ilio mecánico, que es una obstrucción intestinal orgánica, o sea, hay algo que está obstruyendo, o sea, es mecánico, ¿ya? Y el funcional, por alteración de la motilidad por otras causas. Ejemplo más claro es justamente un ilio metabólico. Cuando hay una pérdida de electrolitos, ya lo han llevado ustedes, entonces ya no hay motilidad porque no hay potasio, no hay cloro, no hay sodio, etc. Entonces hay una alteración funcional de la motilidad intestinal. Entonces, esa es la clasificación. Van a verificar en su libro, está muy bonito ejemplificado ahí en un cuadrito y lo van a revisar, ¿ya? Dentro de lo que es la epidemiología, lo más común en un paciente con antecedentes quirúrgicos, ya muy aparte de una tuberculosis intestinal, tenemos las bridas y adherencias o el síndrome adherencial, ¿no? Puede haber también hernias internas, donde hay lugares donde se introduce el intestino, vamos a verlos también. Hernias externas, hemos visto también cómo se puede salir en la región inguinal, ¿no? Eso ya lo hemos tomado. O tumores, ¿no? Que van a cerrar el lumen intestinal. ¿Cuál es la clínica cuando hay una obstrucción intestinal? Dolor abdominal, vómitos, distensión, todo lo que les dije, todo lo que engloba el ilio en sí. Ahora pueden complicarse. Si hay hernias, puede haber estrangulación, entonces la irrigación sanguínea está comprometida. Existen también posibles episodios diarreicos, pero la diarrea es muy escasa, ¿ya? Es de color verdosa, o puede haber constipación, que es lo más clásico, ¿no? O sea, no hay canalización de gases o heces. Laboratorialmente podemos encontrarnos con leucocitosis, desvío izquierdo o neutrofilia, y paramelasemia, ¿ya? Y obviamente si vas a pedir electrolitos porque ha vomitado o ha perdido en delitos diarreicos, puede haber alteración electrolítica y eso justamente te ayuda a enmarcar si es mecánico o es metabólico. Aquí tenemos justamente, ¿no?, una hernia interna donde se ingresa un segmento del intestino a través del mesenterio, en este caso del colon. Aquí hay adherencias, hay bridas, ¿no?, entre estructuras de la pared y en este caso de lo que es el hígado, ahí se ve por la paroscopía. Aquí, entre los mismos órganos, ¿no?, el mismo segmento de intestino está adherido, ¿no? Puede estar estrangulado incluso si compromete la parte vascular, o cerrado su lumen con estas bridas que parece que fueran cintas muy sólidas, ¿no? Radiológicamente, la imagen en pila de monedas o en resortes clásico se evidencia dilataciones de asas delgadas. Puedes buscar por ecografía también algún dato de eso, o la tomografía también te da esas mismas imágenes. ¿Y cuál es el tratamiento en sí? Lo primero, colocar sonda nasogástrica. Eso sí es importantísimo. Ya hemos llevado el semestre pasado cómo colocar. Entonces tienes que colocar una sonda nasogástrica cuando tienes un paciente con ilio, sea obstructivo, o sea metabólico, sea funcional. Tienes que colocar sonda nasogástrica. Y luego hacer una adecuada reposición hidroelectrolítica una vez que clasifiques qué tipo de ilio es.
Ahí está la imagen de pila de monedas, que ustedes han verificado seguramente o ya han visto en radiología, han pasado ya el semestre. Aquí están las mismas imágenes, pila de monedas, muy clásico, ¿no? Entonces, se evidencia todo eso, ¿no? Y dentro de lo que son las bridas y las adherencias en sí, ¿cómo las definimos? Una brida es justamente una o varias bandas fibrosas, ¿ya? Que van a estar pegadas entre mismos órganos. Y las adherencias son justamente las que se van a pegar entre un órgano y la pared. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Van a revisar también eso en el libro del Michans. Ya está muy, muy bien descrito. ¿Qué hacemos cuando tenemos esto, no? O sea, liberamos las bridas, han visto cómo están aquí, ¿no? Esto. Vamos cortando, seccionando, porque son avasculares generalmente, pero están pegados a estructuras intestinales que puedes cortarlas sin querer. Entonces, vamos liberando poco a poco y podemos tener opciones de cirugías donde hacemos ordenamiento de esas intestinales. Por ejemplo, la operación de Noble o la operación de Child-Phillips, ¿no? Donde haces un zigzag de asas intestinales y vas colocando unos puntos para que quede en bloque todo. Y hay una patología también descrita dentro de lo que es una obstrucción intestinal que se llama pseudo-obstrucción intestinal, que es el síndrome de Ogilvie. Este síndrome de Ogilvie se da ¿en qué? En pacientes neurológicos, en pacientes post-histerectomías o pacientes de manejo ginecológico, donde va a haber una distensión de las asas intestinales, generalmente son colónicas, pero los confunden con asas intestinales delgadas, por eso te hacen la interconsulta, pero es una pseudoobstrucción. ¿Por qué? Porque colocando una sonda rectal y manejando muy bien la parte de la hidratación y colocando neostigmina, nos va muy bien. Y otra causa de obstrucción intestinal puede ser ya algo más grande. ¿Se acuerdan que hemos visto en un estómago cuánto cabello salía? Entonces, aquí también puede bajar más el cabello y tenemos obstrucciones por visuales, o sea, algo más mecánico, ¿no? Puede haber otro tipo de obstrucciones también por cuerpos extraños que han ido tragando. Entonces, hay muchas etiologías de justamente obstrucción intestinal. Muy bien, entonces, eso es lo que quiero que quede en su cabeza. Vamos a entrar en un apartado donde vamos a hablar justamente de insuficiencias vasculares mesentéricas en sí. La causa de la alteración de la patología intestinal es más que nada oclusiva. Están viendo que estamos hablando de oclusivo cuando estamos hablando de la parte vascular y obstructivo cuando estamos hablando justamente de lo que es intestinal en sí. ¿Ya? Entonces, bien clarito se los estoy poniendo. Oclusiones vascular y obstrucciones intestinal. Entonces, una insuficiencia vascular mesentérica, por ejemplo, nos puede dar un síndrome oclusivo crónico. La parte cerebro-mesentérica. ¿Qué significa? Que va a haber una oclusión progresiva de las arterias, ¿ya? Que estamos hablando de la mesentérica en sí, ¿no? La mesentérica superior, que puede ser de forma intrínseca o extrínseca, ¿ya? La forma extrínseca son la aterosclerosis y la forma intrínseca puede ser por el ligamento arcuado. Aquí hay una enfermedad que es muy poco común y hemos identificado hace un par de meses en el hospital de una pacientita que teníamos, es el síndrome de la arteria mesentérica superior, donde justamente la angulación de salida entre lo que es la aorta y la mesentérica superior, en vez de tener 45 grados, tiene menos de 10 o menos de 5 grados y aprieta el duodeno. Entonces nos da un síndrome oclusivo vascular primero y un síndrome obstructivo intestinal a nivel de lo que es la cuarta porción del duodeno. Entonces teníamos eso. La clínica, dolor abdominal súbito, vómitos, síndromes de mala absorción, distensión abdominal, todo lo que puede dar un síndrome oclusivo. El tratamiento en sí, como es vascular, hacemos una tromboendarectomía, podemos hacer una derivación en sí, eso lo hace el cirujano vascular, ¿no? Artomesentérica o artohepática. Entonces hay que liberar justamente los coágulos, hay que liberar eso, ¿ya? Hay otro que es la isquemia intestinal aguda, puede ser arteriovenosa, puede ser producida por émbolos o trombos, ¿ya? Y te puede producir la enfermedad que se denomina trombosis mesentérica. Eso es gravísimo, ¿no? Tiene 3 periodos. El primer periodo hay dolor cólico, intenso, pero mal localizado por el paciente. Luego se irradia a la región periumbilical, luego fosiliaca, puede ser derecha-izquierda o a las dos, ¿ya? Pero al principio no hay reacción peritoneal. Pero todo este tránsito te da más o menos en tiempo 6 o 8 horas. Posteriormente disminuye el dolor,
y el paciente y la familia piensa que todo ha ido bien, y tal vez ha tomado algún medicamento, pero luego el paciente deteriora su estado general, empieza a no querer comer, se siente desganado, etcétera, y dura 4 o 6 horas. Y después de eso, se distiende nuevamente, aumenta el dolor más, y es insoportable porque no calma con nada, y eso es un dato de necrosis intestinal, y puede estar incluso ese periodo de perforar y producir peritonitis. Entonces, esa es una evolución de la isquemia intestinal de la trombosis mesentérica. Entonces, puede ser arterial, ¿no? En este caso es la arteria mesentérica superior. Si un coágulo viene acá y cierra todo esto, todito se necrosa. Si cierra un poquito más allá, va a ir necrosando otras partes. Si cierra por acá, va a necrosar otros segmentos. Entonces, esos émbolos o esos trombos hacen que se vaya, de acuerdo al nivel, vaya lesionando otro tipo de las estructuras que van irrigando, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos? Esto es una cirugía que he hecho en el Hospital Los Pinos, y miren cómo está la tripa distendida, miren cómo está necrosada acá abajo. Entonces, pues, hay un coágulo, y en este caso hay que resecar esto, y hay que dejar esto, ¿no? Y tal vez con ileostomía, etcétera, manejar al paciente. Entonces, es muy evidente, ¿no? Se nota clarísimamente la necrosis. Dentro de esto, el laboratorio es importante, leucocitosis, la radiografía, hay ausencia de gas, y hay algo importante. Podemos ver cómo hay una distensión de esas intestinales, una imagen de pila de monedas generalizado por todo lo que es la imagen radiográfica. La angiotomografía nos ayuda justamente para verificar el nivel, que puede ser de fase venosa o fase arterial, que también te va a mostrar a qué nivel está ese coágulo. Si es una emergencia y hay datos de peritonitis, la parotomía o la paroscopía exploratoria. Pero si ya se ha evidenciado o ya se ha operado el paciente y tiene otras fases de isquemias venosas, más que nada, porque eso es crónico, no tanto como la arterial, entonces tal vez hay que hacer o ingresar por vía femoral y hacer desembolizaciones para sacar los coágulos. Eso lo hace cirugía vascular, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Esta es la parte venosa. Entonces, no solo por la parte arterial, entonces pueden formarse coágulos en la parte venosa. Pero la parte venosa se vuelve más crónica, puede aguantarte un mes y algo al paciente, ¿no? Porque es solo retorno venoso y puede ir pasando por algunas otras vías y todavía no lastimar tanto el segmento, ¿no? Entonces, todo eso tienen que considerar en los pacientes. Generalmente se da en adultos mayores, portadores de marcapasos, anticoagulados. Entonces, hay varios componentes que tienen este tipo de pacientes, ¿ya? Muy bien. Y técnicamente lo último, para que no los aburra más. Manejo de fístulas enterocutáneas. Fístula, ¿no? Fístula es una comunicación, ¿ya? Que está epitelizada, en este caso entre el tubo digestivo y la piel, por eso es enterocutánea. ¿Cuál es la patogenia? Puede ser que hemos hecho una anastomosis, hemos resecado parte del intestino y hemos unido, y la técnica de la sutura ha filtrado, o sea, se ha abierto la sutura. Entonces ahí nos da una deficiencia de sutura. Traumatismos intraoperatorios, sin darte cuenta, vos estás operando acá y has lastimado acá. Entonces uno no se ha dado cuenta y ya empezó a fistulizar, ¿no? Entonces eso es un traumatismo intraoperatorio. Isquemia intraoperatoria, muchas veces estamos operando, tenemos todo el campo y el interno o el que me está ayudando se apoya con todo su peso sobre lo que son esas intestinales que habíamos devanado, habíamos sacado hacia afuera y empezó a isquemizar. Entonces eso se llama isquemia intraoperatoria, también producido generalmente por el ayudante. Decúbitos. Ponemos drenajes o si tenemos algún cuerpo extraño ahí adentro puede perforar. Hemos llevado el anterior semestre el uso de drenajes y los drenajes como complicación te producen lesiones por decúbito. Por eso en el abdomen manejamos hasta 6 días los drenajes tubulares y luego hay que movilizarlos. Entonces todo eso te puede causar fístulas enterocutáneas. ¿Cómo vemos una fístula? O sea, el nivel puede ser colónico, en este caso es colónico, o puede ser intestino delgado. Cuando es intestino delgado, consideren que va a salir volúmenes grandes de líquido, ¿no? Entonces eso se llama una fístula de alto débito. Ahorita los vamos a clasificar, pero generalmente están adosados, ¿no?, hacia la piel y va filtrando, como pueden ver en los pacientes, y van manchando. Así se clasifican: bajo débito y alto débito. Lo que clasificaba el libro de Michans, ¿no? Menos de 500 ml día es bajo débito, más de 500 ml día es alto débito. Pero en sí, la clasificación que usamos los cirujanos es esta: de bajo débito, menos de 200 ml, de moderado, de 200 a 500, y de alto, mayor a 500. ¿Por qué nos sirve esto?
porque estas pueden ser controladas sin cirugía. Esta está en medio de las dos. Puede ser que entre quirófano o no entre. Y esta seguro que entre quirófano a riesgo de que se muera. Entonces, eso es importante. Dentro de la fisiopatología, ¿qué consecuencias te da el tener fístulas enterocutáneas? Primero, el paciente, como no está absorbiendo la cantidad de nutrientes adecuados, entra en desnutrición. Entonces puede perder más del 10% de su peso corporal total. Destrucción de la pared. ¿Han visto cómo empieza a erosionar la pared? Y aquí incluso hasta pintura le ponemos. ¿Para qué? Para que no lastime la pared, porque produce primero dermatitis alcalinas, es como cuando se escaldan los bebés, y te produce destrucción parietal masiva. Entonces, eso arde, le quema al paciente y le duele mucho. Y otra es que, como está saliendo débito intestinal o incluso hasta de intestino grueso, ¿no? Heces fecales, puede producir infecciones. Y eso hay que controlar muy bien, ¿ya? Entonces, todo eso es justamente el manejo y los parámetros de cómo clasificar las fístulas enterocutáneas y cuál ha sido su origen. Muy bien. Aquí tenemos algunos trayectos que pueden formar las fístulas. Pueden salir con un trayecto longilíneo, que ese sería lo ideal, ¿no? Puede estar adosado a la pared y salir así como una boquita de pescado, que es bien característico, las fístulas, y sale todos los días. Puede estar ya comprometida la pared y tener un espacio importante, ¿no? Y sería una evisceración, ¿ya? O puede tener la salida del intestino, hacer un espacio que se llama fosa estanco y recién salir. Cuando se viene esto, en cambio de posición del paciente, recién sale, drena. Entonces, son las presentaciones anatómicas que podría tener en salidas las fístulas enterocutáneas. Aquí habíamos visto, ¿no? Justamente lo mismo, mecanismos patogénicos que puede darte de un posoperatorio, licencia de anastomosis, traumatismos intraoperatorios, isquemia intraoperatoria o los decúbitos. Lo mismo aquí en un cuadro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que identificar qué es una fístula, ¿no? Verificar el sitio de origen, ver la magnitud de la solución de continuidad, si está muy abierto o si solo es un puntito, verificar si hay una cavidad intermedia, eso de acuerdo al comportamiento del paciente te lo va a referir, ¿ya? Porque se pueden cerrar 2 o 3 días y se abre al cuarto día, y eso quiere decir que hay cavidad intermedia, o incluso presencia de infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el paciente está taquicárdico, séptico, etcétera, ¿no? Es importante verificar todo esto. Y el tratamiento en sí consiste en 3 pilares. Primero, nutrir al paciente, porque el paciente se va a desnutrir y se va a morir por eso. ¿Ya? Puedes hacer nutrición parenteral total. No sé si algunos no necesitan comer, digamos, por vía oral en ese momento, entonces hay que verificar si van a hacer nutrición parenteral. 2, cubrir con antibióticos, evitar las infecciones, ¿no? Porque sabes que hay bacterias. Y 3, cuando has clasificado la fístula, si es ya de alto débito, lo ideal es proyectar una cirugía para cerrar esa fístula o hacer alguna derivación del intestino para que ya no siga saliendo y no se te mueve el paciente. Entonces, todos esos parámetros son importantes para el médico, para el manejo de este tipo de pacientes. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que ya demos por concluido este capítulo. Bueno, ante el silencio sepulcral que tienen, pues les deseo muy buenas tardes y nos vemos en la próxima semana. Vayan a buscar sus notas, por favor, y que tengan una linda tarde. Muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.